Bien, este es el segundo video de la serie del curso de Blazor en donde estamos aprendiendo poco a poco este framework creado por Microsoft. En el video anterior nosotros vimos cuáles son los componentes básicos o bases de una aplicación Blazor WebAssembly. En primera instancia habíamos ido carpeta por carpeta explicando de manera sencilla eh, cada elemento. Bien, sin embargo, hoy vamos a hacer unos cambios en esta aplicación. Voy a compilar la aplicación simplemente para recordar cómo era, y el cambio que vamos a hacer es vamos a crear un componente al app de prueba, y a ese componente vamos a tratar de darle ciertos estilos. ¿Bien? Entonces, eh, recordemos que el concepto del componente, así de una manera somera, es que un componente es una porción de UI, un componente es una porción de interfaz gráfica, que dicho sea de paso, uno de las cosas importantes y relevantes de un componente es que debe de ser reutilizable. Entonces aquí tenemos la aplicación que tiene a la vez tres páginas: el home, el counter y el fetch data. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer, vamos a crear un nuevo componente. Para eso yo sugiero el siguiente orden. Bien, este es los archivos base de una aplicación Blazor. Lo que yo les propongo es que, si dada la premisa que un componente debe de ser reutilizable, entonces yo voy aquí en la raíz y voy a agregar una carpeta que le voy a llamar components. ¿Bien? Y es decir, que los componentes que yo tenga en esta carpeta, yo les voy a llamar a mis páginas, porque las páginas están compuestas, valga la redundancia, o están construidas, mejor dicho, por componentes. Entonces, desde las páginas yo debería pasarle todos los datos que mi componente necesita para que se dibuje. Entonces, una vez que hemos creado la carpeta components, aquí yo voy a ir creando cada uno de los elementos de la UI. Entonces, si yo quiero crear un componente al cual el cual se llama card, card use o card de usuarios, o un card específico, card X, pongámosle así, card X, digamos que sea una carta de un usuario, la carta de una configuración, etcétera, cualquier cosa. Aquí vamos a crear la carpeta card. Entonces, imaginemos también que yo voy a tener más adelante, crearemos el componente de un componente que le vamos a llamar, por ejemplo, input. ¿Ya? Así le vamos a llamar input users, algo así, input users. O no, creemos mejor un componente que le vamos a llamar form user, así, form user. Bien, entonces en esta carpeta components yo voy a tener cada uno de los componentes por entidad. Entonces, si ese componente es global para toda la aplicación, automáticamente es un componente que debe de ir aquí. Debe ir aquí en los shared, porque la idea de la carpeta shared es que aquí vayan aquellos componentes, ¿verdad?, que son inherentes o que son comunes a toda mi aplicación. En este caso, si un componente no debe ser necesariamente llamado desde todos los lados, pues lo podemos poner en components. Y este componente car X que vamos a crear lo vamos a llamar desde las páginas. ¿Bien? Entonces, para crear un componente le doy clic derecho aquí a la carpeta y voy a decirle que voy a crear un componente de Razor. Aquí se me están cargando las plantillas, pero básicamente vamos a crear aquí un componente de Razor. ¿Bien? Entonces, para ello, aquí le vamos a poner nada más cart X, component, Razor, y agregamos. Bien, como hemos visto, este componente, mejor dicho, sí, un componente, nosotros lo vemos que está compuesto o que tiene dos elementos básicos, o mejor dicho tres, aunque aquí vemos dos.
¿Cuáles son esos elementos? Pues bueno, uno de ellos es la sección de código, donde aquí podemos poner código de programación de C# e inclusive código de JavaScript o referencias del código de JavaScript. También tenemos la parte superior, generalmente eso es la norma que se sigue, el convenio que se sigue, es que la parte de acá arriba, aquí va la interfaz o el HTML. ¿Se acuerdan que en el anterior video hemos hecho bastante hincapié en que también hay algo llamado directivas? Y las directivas no es nada más que son clases que le van a dar un comportamiento específico a mi componente. Entonces una de esas directivas o decoradores era, por ejemplo, el page, al cual nosotros les podíamos decir, ¿sabes qué? Este componente se va a comportar como una página. En este caso, este componente no va a ser una página. Y como no va a ser una página, pues no es necesario colocarle una directiva de este tipo. Más adelante nosotros vamos a ver un capítulo dedicado a las directivas. Por lo pronto es innecesario recordar que un componente tiene básicamente esto: el HTML, la sección de código y la sección de las directivas y la parte de las directivas. Bien. Entonces, ¿qué tal si nosotros vamos a llamar este componente? Lo llamamos porque ya está creado. Básicamente tiene que salir card component. Bien. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Pues simple. Yo me puedo ir a mi página index razor. Bien. Y aquí abajo, si yo quiero, para llamar a un componente, tiene que ser como que fuese una etiqueta HTML común. Entonces acá yo voy a decir, ¿qué tal si llamamos a car component? Y aquí mismo la herramienta, el Visual Studio, me autocompleta. Entonces, sí, yo quiero llamar a esto. Entonces guardamos y voy a compilar la aplicación. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que en la primera página, al momento de cargar la aplicación, tiene que salir el texto que nosotros pusimos, que es un H3, con el nombre del componente, en este caso, cardXComponent. Y así de sencillo, nosotros tenemos un componente. Así de sencillo, ya lo tenemos. Ahora, este componente nosotros también lo podemos llamar desde cualquier lado. Si esto es cierto, entonces yo puedo ir a la página, por ejemplo, del counter y llamarlo aquí. ¿Sí? Aquí, lo vamos a llamar aquí. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo llamo desde este punto, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que este componente, ¿verdad?, va a aparecer en la página principal y en la página del counter. Abrimos el navegador, está cargando y bien, aquí tenemos car component. Vamos al componente del counter y está car component. ¿Por qué? Pues bueno, porque este componente ya se inyectó a la página. Si vamos a fetch data, no lo vemos, simplemente porque no lo hemos llamado. Ahora, pero hay algo importante. ¿Qué pasaría si este componente más adelante le vamos a dar un estilo y quisiéramos pasarle valores diferentes? ¿Ya? Vamos a pasarle valores diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, para pasar un parámetro a un componente, lo primero que vamos a hacer es ir, ¿verdad?, al componente y vamos a definir una propiedad dentro de la sección del código. Aquí voy a poner prop tap, ¿verdad? Voy a crear una propiedad que sea un string y le vamos a llamar la propiedad título. ¿Sí? Ahora, el comportamiento que esta propiedad debe tener es que sea de tipo parámetro. Esto va a hacer que esta propiedad título pueda ser utilizada para que el componente reciba datos por medio de esta misma. Bien, entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a decirle que car component llamado desde, y para llamar al título no solamente sería título, sino que sería arroba título. Ahí está.
Ahora, si vamos al index, aquí en la etiqueta yo le puedo pasar así, título. Aquí le vamos a llamar index. ¿Sí? Pero si nos vamos al counter, asimismo aquí en esta etiqueta, tal y como fuese un componente HTML, lo que vamos a hacer es pasarle aquí la palabra counter, perdón, aquí arriba sería counter, ¿sí? Guardamos, vamos a compilar y en la primera página lo que tiene que salir es el nombre del componente llamado desde la página index, y en la página del counter debe salir el nombre del componente llamado desde la página del counter. Vamos a ver. Y aquí está. Aquí sale card x component llamado desde el index. Y este index es exactamente lo que nosotros le hemos pasado aquí. Si nosotros también nos vamos a la sección del counter, aquí vemos card x component llamado desde counter. ¿Por qué? Pues bueno, porque si nos vamos al counter razor, nosotros vemos que en la propiedad título le estamos pasando counter. ¿Bien? De esa manera nosotros podemos pasarle parámetros a un componente, y si hacemos un componente que sea genérico, nosotros podemos pasarle los parámetros convenientes desde cualquier lado de la aplicación, y así estamos ahorrando código. De hecho, esa es una de las cuestiones de los componentes, que el código sea 100% reutilizable. Bien, hemos aprendido cómo pasarle parámetros. Pero ¿qué pasa si ahora yo quiero darle estilos a mi aplicación? Si yo quiero darle un estilo, pues simplemente a mi componente, yo tengo dos formas. La primera es que aquí yo puedo ponerle style, la etiqueta style, y abrimos aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a ponerle color, dos puntos, vamos a ponerle red y punto y coma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí está. Ponemos aquí el fuego, que se llama la recarga activa. Venimos acá y aquí está. Automáticamente el texto se cambió. Si vamos al home, también se cambió. Ahora, yo también puedo tener estilos condicionales. Bien, puedo tener un estilo condicional y lo puedo manejar de diferentes maneras. Podemos tener un SCSS, un preprocesador de CSS, cualquiera, para obtener variables, pero también lo podemos hacer a nivel de código. ¿Cómo hacemos eso? Pues ya aprendimos, ¿no? Aprendimos cómo pasarle un parámetro. Entonces, así hacemos lo mismo. Hacemos prop. ¿Y qué tal si aquí le pasamos un string y vamos a pasarle color? De la misma manera le decimos, ¿sabes qué? Y quiero que te comportes como un parámetro. ¿Sí? Ahí está, string color parámetro. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, aquí a color lo vamos a llamar acá, color, y le ponemos arroba color. Ahí nos queda todo, ¿no? Porque ¿qué tal si nosotros le decimos que color aquí en el principal sea red, pero desde el counter el color sea blue? ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar nuestra aplicación, y de esta manera hemos afianzado el conocimiento sobre el paso de parámetros a un componente. ¿Sí? Aquí estamos. En la página index el color es rojo, y en la página counter el color es azul. De esa manera nosotros podemos pasarle parámetros, inclusive podemos pasarle estilos condicionales mediante los parámetros que nosotros le estamos enviando al componente. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Muchas veces
va a ser necesario pasarle así un estilo a nuestro componente. Pero la gran mayoría de las veces esto no es una buena práctica. Y simplemente porque el código CSS tiende a crecer. Entonces es conveniente que el código CSS se lo maneje en un archivo aparte. Bien. Para hacer eso, pues nosotros vamos a agregar una referencia CSS a nuestro componente. ¿Cómo hacemos eso? Pues nos vamos aquí a la carpeta de nuestro componente, que en este caso es CardX. Le vamos a dar clic derecho, agregamos y le hacemos un nuevo elemento. Bien, está cargando las plantillas y en ese momento nosotros aquí buscamos la plantilla que nos va a decir hoja de estilos. Bien, hojas de estilos. ¿Cómo le vamos a llamar? Le vamos a llamar igualito como el componente card x component component.razor.css. ¿Sí? Agregamos y ahí está. Si se dan cuenta, como la misma herramienta es como que nos liga el archivo de Razor con el CSS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque bueno, porque tiene el mismo nombre básicamente, el mismo nombre de mi componente de Razor. Entonces, ahora sí, aquí yo ya le puedo poner cualquier otro estilo. Por ejemplo, si nos vamos acá, así mismo al componente, y ahora ya no quiero ponerle un H1, sino que quiero ponerle un párrafo, ¿verdad? El párrafo le vamos a poner un texto y le decimos este es un componente con estilos desde un archivo CSS. Guardo. Entonces, si yo me voy a mi CSS, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que todas las etiquetas P de mi componente, ¿verdad? Estamos dentro del contexto del componente. Yo quiero que le apliques aquí simplemente vamos a hacerle un size. Vamos a ponerle un font size y vamos a decirle de 25 px, 5 píxeles. ¿Sí? Guardamos. Entonces vamos a compilar la aplicación y ahora tiene que nuestro componente ha sido modificado y ahora tiene un texto, el cual va a ser mucho más grande que el texto del título. Se está demorando un poco mi computador, pero ahí está. ¿Sí? Este es un componente con estilos desde un archivo CSS. Vamos al counter, así mismo este es un componente. ¿Qué tal si ahora le ponemos ya no 25, sino pongámosle algo más exagerado, 55, hacemos la recarga activa y ahí está. Está mucho más grande. Vamos acá, mucho más grande. Bien, ahora que ya conocemos cómo pasarles parámetros a nuestros componentes y hacer renderizados condicionales mediante parámetros que sean recibidos, vamos a estilizar un poco nuestro componente de card. Bien, entonces el título lo vamos a dejar como estaba, pero ahora acá vamos a crear unos divs. Asumo que el Visual Studio debe tener unas herramientas para poder autocompletar el código HTML. Creería que sí. Vamos a crear un div, el cual le vamos a crear acá una clase de CSS que le vamos a llamar, vamos a ponerle tarjetas, ¿sí? Tarjetas o tarjeta, ¿sí? Tarjeta, vamos a ponerle tarjeta.
Y aquí dentro sí mismo vamos a tener otro div, el cual le vamos a llamar a lo mejor puede ser que una tarjeta que tiene un título, ¿sí? Entonces puede ser class, y aquí le vamos a poner tarjeta doble guión bajo título, ¿sí? Y por ejemplo que tenga un título y que tenga también algo para redirigir, digamos. Entonces aquí le vamos a poner otro div, perdón, otro div, al cual le vamos a llamar una clase que le vamos a llamar tarjeta guión bajo, y le vamos a llamar algo así redirección. Ahora, algo interesante es que las reglas del CSS, las buenas prácticas, nos indican que si mi componente padre, hablando, bueno, no hablemos de componente, sino que hablemos de si nuestro contenedor padre tiene un nombre, en este caso llamado tarjeta, los componentes hijos deben hacer referencia al padre. Por eso mi componente interno se llama, nuestro contenedor interno se llama tarjeta. La convención dice separado con dos guión bajos, ¿sí? Guión y la referencia a lo que va a tener este contenedor. De la misma manera, aquí yo hago referencia entonces a tarjeta, doble guión bajo y redirección, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces acá simplemente vamos a poner un P, ¿sí? Vamos a poner un P, algo así. Perdón. Vamos a poner un P que le vamos a llamar título, ¿ya? Y aquí nada más vamos a así, ya después lo vamos a estilizar más. Aquí también vamos a tener un P que le vamos a llamar URL, algo así. ¿Sí? Sí, algo así. Bien, entonces ahora ya sabemos que estas son simplemente son los elementos que tenemos que tener creados, las clases que tenemos que tener creadas en nuestro archivo CSS. ¿Ya? Entonces, como ya nosotros sabemos, si queremos hacer referencia a un archivo CSS, a una clase CSS, tenemos que comenzar con punto. Punto, el nombre de la clase, le pusimos tarjeta. Tarjeta, abrimos llave. Entonces, ¿qué tal si aquí le ponemos que la tarjeta tenga un ancho? Por lo pronto vamos a hablar de valores fijos, y vamos a ponerle algo así como 300 píxeles, punto y coma. Vamos a hacer que también tenga un mínimo del alto. ¿Qué tal si le decimos que a lo mejor tenga algo así como 90 píxeles? Le podemos también decir que tenga un border radius, a ver si me parece la ayuda, sí, ahí está. Un border radius puede ser de algo así como de 5 píxeles, ¿verdad? Le podemos hacer también que tenga una sombra, box shadow vamos a hacerle que debajo tenga 0 píxeles, y luego tenga 5 píxeles, y luego tenga 8 píxeles, y la parte inferior que tenga algo así como 15 píxeles, ¿sí? Punto y coma. Para allá, sí, le podemos hacer un display tipo grid, y finalmente probablemente, sí, creo que con eso, no, podemos ponerle un padding interno. Vamos a ponerle un padding de algo así como de 20 píxeles, inclusive un margin, ¿sí? Ponerle un margin de 15 píxeles, algo así. Ya tenemos entonces lista nuestra clase tarjeta. Ahora nos falta el tarjeta título, ¿sí? Entonces el tarjeta título también tenemos que crearlo acá. Pues bien, así mismo, si es una clase CSS, creamos tarjeta título, ¿sí? Y simplemente acá lo que le podemos poner es un text decoration none,
Y sí podemos ponerle un position relative. Esto de aquí ya no es nada de Blazor, ¿verdad? Y podemos ponerle que el título tenga un font size, un font family, inclusive font family. Vamos a ver si nos ofrece la ayuda el visual. Sí, si nos ofrece la ayuda, ponerle esta punto y coma y ponerle un font size de 30 píxeles. Y también tenemos acá el tarjeta redirección. Hacemos punto, venimos acá. Asimismo vamos a copiar estos dos de aquí, simplemente para que veamos la diferencia. Vamos a hacerle un font family, vamos a ponerle otro tipo de letra. Vamos a ponerle un del House 93 y el font size se lo ponemos más pequeño, algo así como 10 píxeles, ¿sí? 10 píxeles. También se me ocurre que podríamos a la tarjeta poderle decir, ¿sabes qué? Sí, aquí vamos a decirle, puedes tener un background. Sí, ¿dónde está? Sí, aquí está. Background lineal. Entonces hacemos radial gradient, ahí. Y aquí le podemos poner a cualquier color. Déjenme ver aquí. Pongamos paletas de colores. Sí, algo así. Aquí. Sí, y vamos a coger este de aquí. Lo copiamos. Pegamos aquí. Coma. Y este de acá. Sí, lo copiamos. Pegamos aquí. ¿Ya? Ahora sí. Entonces vamos a compilar para ver qué tal nuestro componente, cómo va quedando. Sí. Ya. Y ahora sí, aquí tenemos nuestro componente. Nuestro componente, el cual tiene un título y el cual tiene una URL al cual nosotros le vamos a colocar. Bien, entonces si nos vamos acá, aquí está nuestro componente. ¿Bien? De esta manera nosotros ya podemos darle un estilo cualquiera, el que sea. Y ojo, de la misma forma que hemos hecho anteriormente, nos vamos acá. Este título que está quemado acá, nosotros podemos ponerle, ¿sabes qué? Yo quiero que aquí tengas el arroba título, ¿sí? Y a lo mejor esta URL nosotros se la podemos pasar. Se la podemos pasar de la siguiente manera. Nos podemos crear un nuevo parámetro. Vamos a copiar esto, ¿verdad? Aquí, y le decimos URL, ¿sí? Algo así. Aquí nos da error, no nos da error, no. Sí, nos da voy a cerrar esto. Ya, entonces aquí vamos a poner arroba URL. Ahí se está compilando otra vez la aplicación, ¿verdad? Y aquí, ¿qué tal si le ponemos un A? Mejor le ponemos un A. Y aquí el A le ponemos un href. Y vamos a hacer que esto nos redirija a la página oficial de Blazor. Pegamos esto y listo. Nos vamos al index, por ejemplo. En el index tenemos el color y ahora tenemos una nueva propiedad que es URL. Entonces aquí hacemos Blazor, ¿verdad? Hacemos Blazor. Y en la de counter nosotros le podemos decir lo mismo, ¿sí? Le podemos decir lo mismo por lo pronto y decimos URL y así mismo le decimos Blazor. Bien, Blazor, ahí está. Venimos acá. Aquí está
nuestro componente, como le pusimos un A con un href, si yo le doy clic aquí, lo que va a hacer es, me va a redirigir a la página de Blazor. De la misma manera, si yo voy a mi página del counter, vengo acá y listo, hace la redirección. Entonces, si nos damos cuenta cómo nosotros podemos a un componente tener un contexto específico de su UI, de su diseño, y a la vez al componente nosotros le podemos pasar ciertas propiedades para que sea un poco más dinámico. De tal manera que tenemos que ir pensando que un componente debe ser un poco general, ¿ya? Y de esta manera también estamos ahorrando código a futuro, ¿sí? Y esfuerzo a la vez. Eso va a ser todo por hoy. En la siguiente parte seguiremos construyendo esta aplicación y a la vez aprendiendo juntos este camino de Blazor Web Assembly y sus bondades. Así que me despido y nos vemos pronto.